cantarle al Señor y vamos a darle la gloria y la honra. Yo te quiero invitar ahí en donde estás a que me puedas acompañar. ¿Dónde puedo encontrar la paz que sabe consolar? Busco en mi pensar, solo encuentro vanidad. Solo en ti
bendiciones. Dios les bendiga a cada uno de ustedes esta mañana de domingo. Les enviamos un cordial saludo, un abrazo desde Mazatenango, Guatemala, y les invitamos a que se queden con nosotros en este tiempo de la palabra del Señor, sabiendo que nuestra esperanza siempre es Él, en quien podemos esperar en todo tiempo, en quien podemos confiar en todo momento. Yo quisiera abrir esta mañana el Salmo número 11 y versículos números 3 y 4, y quisiera leerlos. Dice de la manera siguiente: si son destruidos los fundamentos, ¿qué podrá hacer el justo? El Señor está en su santo templo. El Señor tiene su trono en los cielos. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Me gustaría leerlo una vez más, el Salmo 11, versos 3 y 4. Si son destruidos los fundamentos, ¿qué podrá hacer el justo? El Señor está en su santo templo. El Señor tiene su trono en los cielos. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos del hombre. Les voy a invitar a que oremos en este momento. Señor, te damos gracias porque podemos reconocer que tú eres el Señor de nuestras vidas. Gracias porque nos permites hoy, Señor, compartir tu palabra desde este lugar. Te pedimos, Padre eterno, que nos bendigas a cada uno, Señor, con el Evangelio, la revelación de tu palabra, Señor, para nuestras vidas, y que podamos creer firmemente que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señor, que a través de esta meditación de tu palabra nos podamos dar cuenta, Señor, que en realidad ese es el mensaje de toda tu Escritura para nosotros, Señor. Oramos, Padre, para que tu Santo Espíritu nos guíe con la gracia, la sabiduría, la revelación y el entendimiento que en realidad necesitamos cada uno de nosotros, Señor, para poder aferrarnos firmemente a esta verdad del Evangelio y poder creerla, Señor, con toda nuestra vida. Señor del cielo, pongo delante de ti este tiempo y ruego tu bendición sobre cada uno de nosotros, Padre. En el nombre poderoso de Jesús el Cristo, oro todo, Señor. Amén y amén. Este Salmo número 11, versos 3 y 4, nos narra un momento en la historia de Israel. Este Salmo es muy interesante porque nos lleva a pensar también cómo en aquel tiempo el rey David pasó esos momentos difíciles. Nosotros estamos viviendo tiempos difíciles y tiempos de muchas decisiones realmente. No solamente a nivel del mundo, no solamente a nivel de las iglesias y de la familia, sino que a nivel personal también todos tienen que estar tomando decisiones en este tiempo para poder adaptarnos a las nuevas condiciones de vida que está generando toda esta pandemia. El ser humano en realidad separado de Dios tiene muchas bases en la vida. El ser humano separado de Dios tiene muchos fundamentos en los cuales él finca toda su vida, en los cuales él se aferra para poder vivir sobre esta tierra. Por ejemplo, la ética es una de ellas, es uno de sus fundamentos. Otra es la prosperidad, o el conocimiento, o la religión, o cualquier otra cosa que el ser humano considere vital para su vida, se convierte en un fundamento para su vida. Y este Salmo 11, 3 y 4 nos hace una pregunta: si esos fundamentos son destruidos, ¿qué podrá hacer el justo? Pero revisemos el contexto histórico de este pasaje primero. Revisemos en qué momento es que el rey David está escribiendo este Salmo número 11. Bueno, en realidad todavía no era rey en ese momento. Y este Salmo 11 registra en realidad un consejo muy bien intencionado de parte de sus amigos. David está rodeado de gente que está con él en medio de estar huyendo de la persecución del rey Saúl. Y tiene amigos que le dan consejos. Y en realidad este Salmo número 11 registra 7 versículos únicamente, es un salmo muy corto. Y es que David está hablando de su experiencia, de cómo sus amigos muy bien intencionadamente le están dando algunos consejos.
pero sin la fe correcta que David tenía. Entonces, estos amigos de David, cuando huía del rey Saúl, le vinieron a dar estos consejos. Muchas veces vemos cómo este pasaje de la Biblia también es mal aplicado en las iglesias por los pastores, y lo aplican de manera muy diferente. La verdad es que el ser humano tiene muchos fundamentos, y entonces cree que eso es lo que le va a servir para encontrarse con Dios. Recién ahora veía rápidamente por la televisión a un pastor de acá de mi país, donde él decía, estaba enseñando el procedimiento para acercarse a Dios. Ese era el título de su predicación, el procedimiento para acercarse a Dios. Y entonces, aunque menciona versos de la Biblia, nunca habla de que hay un camino para acercarse a Dios. Ahora se convirtió en un procedimiento humano, algo que yo puedo hacer, algo que el ser humano puede hacer. Y entonces, si sigue este procedimiento, se va a encontrar con Dios. ¿Será esto lo que la Biblia está diciendo? En realidad no es así. Igual sucede con este pasaje que hemos leído esta mañana. Muchos lo usan de manera equivocada y entonces no entienden el contexto en el cual se escribe este pasaje. Los amigos de David le aconsejaron que escapara al monte cual ave para ser salvo, y que se fuera a las montañas a esconderse del rey Saúl. Escapa al monte cual ave, dice otra versión. O vete de aquí a la montaña y escóndete ahí, y entonces será salva tu vida. En realidad los amigos de David tenían una buena intención, pero David sabía que eso era algo erróneo. Así que responde, en Jehová he confiado. ¿Cómo me decís a mi alma que escape al monte cual ave si yo he confiado en Jehová? Es que los amigos de David estaban poniendo su mente, sus argumentos humanos para que David huyera al monte, a la montaña, pero él estaba confiando en aquel que todo lo puede hacer. Por eso el rey David dice, ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? ¿Cómo me puedes decir eso cuando tú sabes que en Jehová yo he confiado? Y entonces es en ese contexto que sucede en este pasaje que hemos leído. Luego trataron de convencerlo, sus amigos, nuevamente. Es que no quiere ir a la montaña, no quiere ser salvo, no quiere escaparse de la persecución del rey Saúl. Entonces no lo podemos convencer así. Entonces dijeron, vamos a tratar de convencerlo, y le dijeron lo siguiente, versículo número 3 del Salmo 11. David, pero si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? David, si hasta el mismo Saúl está siendo sacudido, entonces ¿qué vas a poder ser tú? David, date cuenta, si los fundamentos son sacudidos, ¿qué puede hacer el justo? En realidad no está hablando del fundamento de la Biblia, está hablando de los fundamentos de los hombres, está hablando de las bases de los hombres. Si esos son sacudidos, entonces ¿qué puede hacer el justo? Esta es la pregunta que le hacen a David con la intención de convencerlo para que él huya a la montaña y que se salve. Y entonces le dice, si todo esto es destruido, ¿qué puede hacer el justo? Y es ahí donde David responde. El versículo número 4 de este salmo. El Señor está en su santo templo. El Señor tiene su trono en los cielos, y sus ojos ven, y sus párpados examinan a los hijos de los hombres. David les vuelve a contestar nuevamente con el Evangelio, les vuelve a contestar con la fe correcta. El Señor está en su santo templo, el Señor tiene su trono en los cielos, el Señor tiene todo bajo control. Es lo que David está respondiendo a sus amigos, que muy bien intencionadamente le están diciendo que huya, pero David tiene su confianza puesta en el Señor. Así que no importa, aunque todo parezca derrumbarse, no importa realmente. David está creyendo que Dios sigue siendo soberano, que Dios sigue estando en su trono. Y cuando la Biblia habla en el Antiguo Testamento y usa la expresión Señor, hace una referencia exactamente al Mesías Cristo. Por eso cuando David dice el Señor está en su trono, él está reconociendo que Jesús es el Mesías que gobierna todo. El versículo número 2, porque he aquí los malos tienden el arco,
disponen sus saetas sobre la cuerda para saetear en oculto a los rectos de corazón. David les empieza a contestar a ellos y dice, no importa, aunque los malos tengan tensado su arco, aunque los malos estén dispuestos a matar con su saeta, no importa, aunque ellos estén asaeteando en lo oculto a los rectos de corazón, no importa, es que el Señor sigue en su trono, el Señor no se ha movido, el Señor sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. David estaba en peligro de muerte en ese momento, claro que sí, pero ni siquiera eso era un problema para él. Si podemos ver estos pasajes, David sabía en quién estaba confiando. Por eso es que él escribe en el Salmo 23:1, si el Señor es mi pastor, nada me falta. Él sabía en quién tenía su confianza. No importa lo que estaba sucediendo a su alrededor. Debemos entender entonces que no importa, aunque todo parezca que se derrumba, aunque todo parezca que se va a caer. En realidad no es así. Cuando se nos ha revelado el Evangelio de la Biblia, es que el Señor está en su trono. El Señor sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. El Señor es todo para nosotros. No importa, aunque todo sea sacudido, aunque todo parezca derrumbarse, aunque todo parezca caerse, aunque todo parezca fallar, no importa. Hay un fundamento que no será sacudido. Hay una verdad que no será conmovida. Hay un fundamento que no será quebrado. Ese es el Evangelio en el cual David estaba confiando. Es que Jesús es el Señor y Cristo. Ese es el fundamento. El versículo 4 del Salmo 11 usted puede leer y dice, el Señor está en su santo templo. Mire qué verdad más grande la que David está diciendo acá. El Señor está en su santo templo. Es decir, el Señor sigue gobernando. El Señor sigue en el mismo lugar. El Señor tiene su trono en los cielos. Él sigue gobernando todo. Así que nada va a escapar de su mano. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos del hombre. David está diciendo que nos puede, que realmente si el justo está aferrado a ese trono, si el justo está aferrado a ese fundamento, si el justo está aferrado al Evangelio, David es como que se estuviera preguntando qué no puede hacer el justo cuando Dios aún está en su trono, qué no podrá hacer. Sus amigos decían, ¿qué puede hacer el justo si los fundamentos son destruidos? Pero para David esos no eran los fundamentos de su vida. El fundamento estaba en el trono del Señor. El fundamento estaba en la presencia del Señor. El fundamento estaba en la palabra del Señor, en la promesa del Señor acerca de ese Mesías Cristo. Y entonces es como que si David le preguntara ahora a sus amigos, y díganme ustedes, ¿qué no puede hacer el justo cuando Dios aún está en su trono? Y yo pregunto eso esta mañana. ¿Qué no podrá hacer el justo? Si Dios está en su trono. Si Dios sigue en su trono, nadie lo ha movido y nadie lo moverá. ¿Qué artimañas puede maquinar el hombre que Jesús el Cristo no pueda saber, amados hermanos? ¿Qué artimañas puede levantarse que Jesús el Cristo no pueda descubrir? ¿Habrá algo que el ser humano pueda ocultar? No. Dios ha tenido y sigue teniendo control de todo siempre. Siempre. Es que Jesús es el Cristo. Él sigue siendo Dios y tiene control. Si ustedes pueden ver en este momento, David está diciendo, yo no tengo temor, no tengo por qué salir huyendo. Es que el Señor sigue en su trono. El Señor sigue siendo el mismo. Él tiene control de todo. Él es el Señor y está en su santo templo. Así que David está aferrado a la promesa del Mesías Cristo. Dios tenía control de nuestra vida durante todos los años antes de que se nos revelara el Evangelio. Claro que sí. ¿O acaso Dios no es soberano? ¿O acaso Dios no es el que controla nuestras vidas? Decir que solamente a partir de ahora que se nos reveló el Evangelio estamos con Dios es un error. Es que Dios ha tenido control de nuestra vida aún antes de que se nos revelara el Evangelio, creyendo que Jesús es el Cristo. Dios ya nos llevaba en un proceso formándonos a cada uno en cada lugar, en cada momento, para llegar a ese encuentro con el Evangelio, con la revelación de que Jesús es el Cristo. Así que en realidad Dios es Señor, Dios sigue siendo soberano, ha estado en su trono, nadie lo ha
ha movido. Aunque algunos crean pensar diferente, de verdad, Dios sigue siendo Dios y tiene control de nuestra vida y ha tenido control de nuestra vida durante todos los años anteriores a la revelación del Evangelio y hoy seguirá teniendo el control también. ¿O acaso dejó de ser el Señor y Cristo de nuestras vidas? ¿Acaso Él se bajó de su trono? ¿Acaso no es Dios? Claro que Él tiene control de todo y Él ha querido manejar esto todo así como ha sucedido. Cada detalle de nuestra vida está delante de su trono, dice la palabra. Así que Jesús es el Señor y es el Cristo de nuestra vida. Y David lo sabía muy contundentemente. El Evangelio, mis amados hermanos, debe ser creído firmemente. El Evangelio es el mensaje de Jesús como el Cristo. En realidad podemos ser criticados por pararnos firmes sobre el fundamento de que Jesús es el Cristo. Podemos ser criticados, claro que sí, pero no se preocupen por eso. Podemos ser criticados por predicar la palabra de Dios y no otra cosa. Nos pueden señalar de muchas cosas. Nos pueden decir incluso que hemos mezclado el Evangelio o que nos hemos desviado de eso. Pero en realidad podemos ser criticados por predicar la palabra de Dios y no otra cosa. Podemos ser criticados por ser diferentes a otros también, por no predicar como ellos, o no hablar como ellos, o no atacar como ellos. Podemos ser criticados también, pero en realidad eso no es lo más grande. Hasta por vestirnos de manera diferente nos pueden atacar. Yo personalmente he sido atacado por eso, pero igual, no importa. O sea, esto hay que superarlo. O por usar cierta clase de música o cierta clase de canciones en nuestra liturgia, podemos ser acusados de muchas cosas. Pero entiendan esto, el Evangelio debe ser creído firmemente. Yo prefiero 10,000 veces prefiero ser despreciado por los hombres que ser desechado por Dios. No me importa lo que los hombres digan. Prefiero en realidad 10,000 veces ser despreciado por esos hombres, pero no desechado por Dios. Así que el Evangelio debe ser creído firmemente. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13 al 17 dice: ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Quién les podrá hacer daño si ustedes siguen el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar con reverencia ante todo el la esperanza que hay en vosotros. La Biblia dice claramente acá que debe ser con estas dos actitudes, con mansedumbre y con reverencia. Con mansedumbre y con reverencia. Debemos presentar defensa ante todo aquel que demande razón de esa esperanza que hay en nosotros. Entonces el Evangelio debe ser creído firmemente en nuestras vidas. Es que Jesús el Cristo es nuestro fundamento. Por eso el tema de esta mañana es: nuestro fundamento jamás será sacudido. Nuestro fundamento jamás será movido. Nuestro fundamento jamás será cambiado. Aunque nos ignoren, aunque nos digan, aunque nos ataquen, aunque nos critiquen, aunque digan esto, aunque digan lo otro, de verdad, nuestro fundamento seguirá siendo el mismo. Jesús, el Cristo, nuestro fundamento sólido. La roca en la cual está cimentada nuestra vida. Jesús, el Cristo, es ese fundamento. Y en realidad tiene un sello. Tiene un sello. Y lo encontramos en 2 Timoteo 2. Verso 18 en su segunda parte y verso 19. Y dice 2 Timoteo 2, 18, parte B y verso 19 de la manera siguiente: y trastornaron la fe de algunos. Trastornaron la fe de algunos. A pesar de todo. O sea, a pesar de eso que pasó. A pesar de eso que pueda pasar. A pesar de que algunos sean trastornados en la fe. Aun cuando algunos se extravíen. Aunque algunos sean confundidos y su fe sea trastornada, dice el verso 19, a pesar de todo, el sólido fundamento de Dios queda firme. El sólido fundamento de Dios queda firme. Los fundamentos humanos se pueden mover, las estructuras humanas se pueden quebrar, las organizaciones humanas pueden venirse abajo, pero aquí dice que el fundamento de Dios queda firme siempre.
teniendo este sello. ¿Cuál es el sello de este fundamento? Y dice, conoce el Señor a los que son suyos. El Señor conoce a los que son suyos. El Señor conoce a los que son suyos. Aunque los hombres digan un montón de cosas, el Señor conoce a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Este es el sello del fundamento de Dios. Este es el sello. Esto es como la marca con la que se selló todo. Esto es el punto final de este fundamento que está firme y que nadie podrá cambiar. Es muy claro que dice acá que es el Señor quien conoce a los que son suyos. No son los hombres los que determinan quién es Dios o quién es de Dios o quién no es de Dios o quién es salvo y quién no es salvo o quién tiene el Evangelio o quién no lo tiene. Eso es un error, hermano. La Biblia dice que es Dios el que apártese de todo aquel que invoca el nombre del Señor, apártese de toda esta basura, de toda esta contaminación que el enemigo está enviando. Tenemos que entender entonces que ese fundamento tiene este sello. Como dice la Biblia, en 1 Corintios 3:11, me gusta este versículo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesús el Cristo. Nadie puede poner otro fundamento. Nadie lo puede cambiar. Este es el fundamento de Dios que queda firme. Esta es la roca que nos dieron para permanecer en ella. Así que no necesito otros fundamentos humanos. No necesito criterios teológicos. No necesito argumentos apostólicos. No necesito nada más. No necesito otros libros. No necesito la aprobación de hombres caídos igual que yo. No necesito todo eso. Necesito el Evangelio solamente para mantenerme firme delante del Señor. Por eso ese fundamento jamás será sacudido. Y ese fundamento es Jesús el Cristo. Pero revisemos el contexto de 1 Corintios 3:11. Así como revisamos el contexto del Salmo 11, 3 y 4, revisemos el contexto histórico de este pasaje de 1 Corintios 3:11, cuando el apóstol Pablo dice que hay un fundamento que ha sido puesto y que nadie puede cambiar, y ese fundamento es Jesús como el Cristo. Si revisamos el contexto histórico, entonces, la iglesia de Corinto es una iglesia fundada por Pablo. Y según lo que se puede revisar en el libro de los Hechos, fue pastoreada por Apolos. Y en el Nuevo Testamento se da un poco de más información. Esta iglesia de Corintios es a la que Pablo escribe en 1 y 2 de Corintios. Y algunos dicen que se perdió una tercera epístola de Corintios. Hay 2 en la Biblia. Pero fue fundada por Pablo. Fue pastoreada por Apolos, el hombre elocuente encontrado en Éfeso. Y también fue pastoreada por Pedro o Cefas por un breve tiempo. En realidad esta es una iglesia muy prominente. Y Pablo en esta carta cita el fundamento contra dos cosas. Pablo dice 1 Corintios 3:11 por dos cosas. Pablo está citando que no hay otro fundamento, que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesús, el Cristo. ¿Y cuáles son las dos cosas por las cuales Pablo pone este fundamento aquí en 1 Corintios 3:11? Hay divisiones en la iglesia. En Corinto, la iglesia estaba sufriendo división. Y entonces había también otro problema. Había inclinación a la sabiduría humana más que al Evangelio. Muchos hombres habían empezado a interpretar de acuerdo a sus argumentos el Evangelio, y entonces empezaron a enseñar a través de muchas formas, a través de muchos recursos, a través de muchas estrategias, a través de muchos libros, a través de esto, a través de lo otro. Empezaron a argumentar ellos humanamente sobre el Evangelio, pero en realidad lo que estaba pasando en Corinto es que había una gran división. La iglesia estaba en división en Corinto. Algunos decían yo soy de Pablo, otros yo soy de Apolo, otros decían yo soy de Pedro. Los tres pastores que habían existido en esa iglesia ahora se vuelven como puntos de referencia para cada uno de los hermanos. Entonces hay división en la iglesia de Corinto, pero además de eso hay una inclinación a la sabiduría humana, a la interpretación humana, a la argumentación humana, más que al Evangelio. Por eso es que Corinto se distingue por ser esa iglesia donde el Evangelio se está perdiendo claramente.
Primera de Corintios 3, 4 al 7 dice, porque cuando uno dice yo soy de Pablo, mientras otro dice yo soy de Apolo, ¿no son carnales? ¿No son carnales? Que pues es Apolo y que es Pablo, son los siervos por medio de los cuales han creído ustedes, y a cada uno según el Señor le concedió. Yo planté, Apolo regó, pero Dios dio el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios quien da el crecimiento. Hoy vemos lo mismo suceder en medio del mundo. Vemos lo mismo suceder en medio, hermano, de todo aquello que Dios ha levantado. Satanás se levanta nuevamente y trae división y trae argumentación humana. Y todo esto, hermano, solo produce graves problemas. Al mensaje que no tenemos muchas veces en todo esto, pero dejamos de preguntar el evangelio. Referencia a Primera de Corintios 3:11 es que el fundamento es no es otra cosa, no se trata de un determinado líder al que hay que seguir ciegamente. Por favor, entendamos esto, no se trata de eso. El evangelio es creer la verdad de toda la Biblia de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muchas veces hay iglesias que vuelven a su pastor o a su apóstol o a su profeta en un líder y lo tienen ahí como que si fuera alguien intocable, alguien totalmente perfecto, pero en realidad son hombres caídos igual que yo. Estamos en la misma condición delante del Señor. No haga ídolos de sus líderes, ni en las iglesias, ni en los grupos, ni en los movimientos. Vea al Señor, ponga su mirada en el Señor, no huya a los montes, sino que espere en el trono del Señor. Allí debe esperar. No se trata entonces de seguir a determinado líder de una manera ciega, de decir, yo me voy aunque se equivoque. Eso es un error, es un error. Tenemos que seguir a Cristo porque Él nunca se va a equivocar. No se trata de un criterio denominacional, ni de una organización que podamos establecer. No se trata de eso. No, la evangelización mundial no va a suceder porque tengamos la evangelización mundial va a suceder porque tenemos el evangelio y porque lo vamos a compartir a las naciones de la tierra. No se trata de un criterio de mi denominación o de una determinada doctrina. No se trata de eso. No se trata de qué grupo podamos hacer. No se trata de tema o contenido de la Biblia. No se trata tampoco de eso. No es que yo maneje a precisión las lecciones de la evangelización mundial. No se trata de eso, hermano. Entendamos esto profundamente, porque eso es lo que Satanás está usando actualmente. No se trata de eso. Se trata de encontrarnos con Dios todos los días de nuestra vida a través del evangelio, creyendo que Jesús es el Cristo y estar de rodillas ante la cruz. No, hermano, no nos creamos nosotros que ya lo tenemos todo. Seamos humildes y sencillos y vayamos a la presencia de Dios todos los días, reconociendo que Jesús es el Cristo. El fundamento es la persona de nuestro Señor Jesús el Cristo y su obra en la cruz y la resurrección. Él es el fundamento. No hay otro fundamento. No hay, en realidad, no hay otro fundamento. Es Jesús como el Cristo. Entonces debemos seguir a Cristo. Es a Él al que debemos mirar. Es a Él a quien tenemos que seguir. Nosotros no estamos siguiendo a un hombre. Por favor, quiero dejar claro esto. No estamos siguiendo a hombres. No los estamos siguiendo. Nosotros hemos puesto nuestra mirada en Cristo. Eso, hermano, de estar siguiendo a hombres es andar en tinieblas. De verdad, es andar en tinieblas. No haga eso, no cometa ese error. Las sectas siguen a los hombres. Nosotros seguimos a Cristo. Debemos seguir a Cristo. Juan 8, versículo 12 dice, Jesús les habló otra vez a los fariseos diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús lo dijo. El que me sigue, hay que seguirlo a Él. Él es la luz del mundo. El que a Él lo sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, dice la palabra. Hebreos 10:23 dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Así que de verdad les animo a seguir a Jesús como el Cristo. Pase lo que pase, no importa. Hay que seguir a Jesús como el Cristo. Ese es el fundamento que jamás será sacudido. Debemos seguir a Jesús como el Cristo. Debemos poner nuestra mirada en Él solamente.
David decía, Él está en su trono, Él es el Señor, Él es soberano. Así que en Él debemos esperar, no importa lo que esté pasando. Debemos estar firmes en el Evangelio. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 5, Pablo le recuerda a los corintios el Evangelio que les presentó. Y dice, además, hermanos, les declaro el Evangelio que les prediqué y que recibieron y en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si lo retienen como yo se los he predicado. Y de otro modo creyeron en vano, porque en primer lugar les he enseñado lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Pedro y después a los 12. Es que ese es el Evangelio, en el cual debemos estar firmes, en el cual debemos creer, al cual debemos aferrarnos. Esto es lo más grande. Satanás está derrotado. La muerte fue vencida. El pecado fue resuelto. Ya no estamos separados de Dios. Ahora aprendamos a vivir en Emmanuel. Aprendamos a vivir Dios con nosotros. De verdad, podemos recibir la respuesta del Evangelio en nuestra vida. De verdad, cada día hay respuestas del Evangelio para tu vida. Debemos vivir de verdad de esa manera, creyendo que Dios ya está con nosotros, que ya se resolvió todo. Debemos estar firmes en el Evangelio entonces. No tenemos que fluctuar en esto. Debemos mantenernos firmes creyendo en este Evangelio que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Les invito de verdad a estar firmes en este Evangelio. Voy concluyendo esta mañana. Es que Jesús es el Cristo. Jesús es el mensaje de toda la Biblia. Hay algunos pasajes de la Biblia que nos muestran en el Señor me he refugiado. David lo dijo, en el Señor me he refugiado. ¿Por qué pues le dicen a mi alma, escapa cual pájaro al monte? ¿Por qué me dicen eso? Si ustedes saben que en el Señor me he refugiado, que en el Señor está mi refugio, que yo reposo en Él, que yo descanso en Él, que yo me guardo en Él, que yo estoy en Él. ¿Por qué me dicen que huya al monte cuando ustedes saben que en el Señor yo me he refugiado? Esto es lo que David está diciendo. En el libro de Proverbios capítulo 12 y versículo 28 dice, en el camino de la justicia está la vida. En el camino de la justicia está la vida y en su senda no hay muerte. En el camino de la justicia está la vida y en su senda no hay muerte. Así que debemos caminar el camino de la justicia, y ese camino de la justicia es Jesús como el Cristo. Debemos caminar en Él, debemos permanecer en Él, en ese camino de la justicia, porque solamente en Él está la vida y no hay muerte, dice la Escritura. Así que debemos aferrarnos en ese camino que es Jesús como el Cristo. Efesios 2, versículo 19 al 20 dice, por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Han sido edificados solamente de los de los apóstoles, los profetas, Jesús como Cristo. Es el único camino, es el único fundamento. Así que ya no somos extranjeros. Ahora somos conciudadanos con todos los santos, miembros de la familia de Dios. Y hemos sido edificados sobre ese fundamento, el único fundamento que no es sacudido, el único fundamento que no será removido, el único fundamento que nos puede mantener firmes es el Evangelio, creyendo que Jesús es el Cristo. Los demás fundamentos humanos se pueden remover. Los demás fundamentos humanos pueden ser socavados. Si los fundamentos son quitados, ¿qué puede hacer el justo? Es que hay un fundamento que nunca será quitado. Hay un fundamento que va a permanecer siempre. Y eso es el Evangelio, creyendo que Jesús es el Cristo, quien en la cruz y la resurrección ya resolvió todo para nuestras vidas. El último pasaje que quiero leer es Isaías 28:16. Por lo tanto, esto dice el Señor soberano. Esto dice el Señor soberano. No solamente dice el Señor, dice que es soberano. Es el que todo. También. Él es el Cristo, pero Él es el Señor. Él es soberano de mi vida. Y dice, miren, pongo una piedra de cimiento en Jerusalén. Una piedra sólida y probada. Es una preciosa piedra principal sobre la cual se puede construir con seguridad.
Es una preciosa piedra principal sobre la cual se puede construir con seguridad. Es que si fundamos toda nuestra vida en el Evangelio, creyendo que Jesús es el Cristo, y de verdad, hermanos, nos aferramos a esa piedra, dice la Biblia que podemos construir con seguridad. Y termina diciendo, el que crea jamás será sacudido. El que crea jamás será sacudido. El que crea jamás será removido. El que crea jamás será sacudido en su vida. No, es que si se mantiene el fundamento, si permanecemos en el fundamento, de verdad, hermanos, pase lo que suceda, pase lo que pase, acontezca lo que acontezca, no importa. Es que Jesús sigue siendo el Cristo, el Señor y Cristo de nuestra vida. Debemos aferrarnos firmemente entonces a este mensaje, a este Evangelio. No importa lo que en el mundo está sucediendo ahora, no importa lo que ahora anuncia, no importa, aférrate a esto. Si vivimos para Él vivimos, y si morimos para Él morimos. Entonces somos del Señor, ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Este es el fundamento que jamás será removido. Esto es lo que la Biblia nos enseña. Te invito a que creamos que Jesús es el Cristo, el fundamento que jamás será sacudido. Entonces podremos estar firmes con seguridad toda nuestra vida. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor. Gracias por tu palabra, porque tu palabra siempre, Señor, nos lleva a la revelación del Evangelio que tú has dejado para cada uno de nosotros. Esa buena noticia que trata acerca de tu Hijo amado, Jesús el Cristo, quien en la cruz y la resurrección resolvió todo, Señor del cielo. Pongo delante de ti nuestras vidas, Señor, y te pido que tengas misericordia de cada uno de nosotros, Señor del cielo, y que nos ayudes a en realidad creer, Padre, este Evangelio, a creer tu palabra, y que así como el rey David, aun cuando estaba en un momento, Señor, de persecución y de peligro de muerte, pudo decir: ¿por qué me vienen a pedir que huya si mi confianza está en el Señor? Él está en su trono, Él no se ha movido de ahí, Él sigue siendo Señor. Padre, que podamos tener esa fe, Señor del cielo, de creer como el apóstol Pablo, quien afirma: por el fundamento es uno y nadie lo puede cambiar, y ese fundamento es Jesús como el Cristo. Que podamos creer de esa manera, Señor, en nuestra vida de fe. Señor, ayúdanos para poder tener esa fe. Danos esa fe todos los días, Señor, y que nos podamos encontrar con el Evangelio cada día de nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús el Cristo oro, Señor. Amén y amén. Bendiciones. Maranata.